Carnales, me atrevo a decir que este Air Force One que tenemos aquí sí vale la pena comprarlo y lo están dejando pasar o ya se les pasó algo. Muy buenas, canales, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Frodo. Hoy tenemos un nuevo unboxing Nike, unboxing de tenis, pero es un Air Force One. Pero como les decía al principio, este Air Force One sí te lo recomiendo, vale la pena comprarlo y muchos lo dejaron pasar o muchos ni lo voltearon a ver. Tenemos una caja de Air Force One, pero no es la caja tradicional que normalmente veríamos. En esta ocasión tenemos una caja que viene en 3 tonos. Vamos a encontrar negro, naranja y cartón crudo, con el swoosh por la parte frontal. Este Air Force One es una edición de aniversario, algo parecido a lo que vimos en el otro del College Pack que está por aquí, y si no has visto ese unboxing también te lo recomiendo. Tenemos una edición de aniversario, pero este par yo me atrevo a decir que viene mucho mejor. Toda la experiencia empieza desde la caja. Trae un diseño el cual está inspirado en la primera propaganda del año 1982. Entonces aquí lo que tenemos es un pequeño fragmento de esa publicidad. Desde que tú abres el par sientes el aroma de la calidad del producto. Bueno, después del papel cubrepolvos tenemos otro papel para proteger tu par. Huele rico, ¿verdad? Miren, vamos a dejar por ahí a manchita y después inmediatamente vamos a encontrar esta chulada. Y ese aroma, como les digo, es infalible, ¿no? Lo primero que nos llama la atención al abrir la caja, aparte del papel cubrepolvos, es que aquí se agradece mucho. Tenemos un extra de laces o extra de agujetas, pero eso no es tanto lo que se agradece mucho, sino que vamos a encontrar también un cepillo que tenemos por aquí y no es de dientes, con la frase 1982, año en que se lanza esta silueta, y se podría decir que fue el año en que empieza toda la magia de Nike. Pero bueno, algo importante de este fit es distinto al Air Force One ordinario, tradicional o de lanzamiento general al General Release que conocemos. Empezando desde la suela, vamos a encontrar un patrón, el patrón de tracción característico del Air Force One, con las estrellas, las líneas bidireccionales, los puntos de pivote y el branding de Nike. Pero en esta ocasión la diferencia viene en que esta suela en esta versión viene en liga. En esta ocasión el colorway que tenemos por aquí es University Red, haciendo referencia al color del mes, a diferencia de un Air Force One tradicional. Y aquí tengo yo el mío, el tradicional, y si ustedes alcanzan a ver es el mismo tono, pero la diferencia es que retro es liga. Entonces ahí para mí es algo que me encantó. Subiéndonos un poquito más en la media suela, vamos a encontrar una textura más rugosa de lo normal a comparación del Air Force One tradicional que conocemos, con la frase Air. En esta ocasión, en este colorway, no viene en otro tono, viene en el mismo tono de la media suela con la frase Air. Continuando, vamos a encontrar que el upper, aquí está lo importante. Este upper está construido en un cuero que no es premium, pero la verdad es muy superior a como estamos acostumbrados en el Air Force One tradicional. Es muy superior, y por eso es que yo les decía que yo cuando compré, fíjense, yo cuando compré yo andaba buscando este color precisamente, y en Air Force One dije un clásico, entonces por eso me fui por este, pero yo no sabía de la existencia de este fit. Su costo de retail por aquí se los voy a estar poniendo. Nosotros lo pudimos encontrar en StockX con un costo de 1,800 pesos aproximadamente, por eso que les digo que muchos lo dejaron pasar, bajó mucho el precio. Entonces metimos una puja y la aceptaron, y pues dijimos de episodio. En esta ocasión, en esta versión, vamos a encontrar el swoosh, un swoosh pequeño hecho con una gema que pareciera hacer que esté en movimiento. Me encanta, sale de lo tradicional del swoosh grande. En la puntera o en el toe box aquí viene una gran diferencia. La puntera la vamos a encontrar un poco más cuadrada de lo normal. No sé si alcancen a ver ahí la diferencia, pero esta punta viene un poquito más chata, por decirlo así. En esta versión no tenemos la placa que diría Air Force One, porque es una versión retro. Primero traía el swoosh, el mini swoosh que vemos por aquí, y las agujetas o los cordones o los
shoelaces vienen con un extra en este mismo tono rojo, que eso se agradece bastante, y están hechas como de un material como de poliéster más o menos, al igual que la lengüeta. En la lengüeta vamos a encontrar el parche de Nike Air y abajo de él Air Force One. Si tú eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Seguido estoy subiendo contenido de tenis y de gorras, y también uno que otro sorteo, entonces te invito a que te suscribas. En la parte trasera tenemos toda la esencia de los 80s con los branding grandes, entonces por eso es que tenemos esta forma de Nike Air, y la verdad es que a mí me gusta en cuanto lo veo, no sé, me hace recordar toda esa época ochentera o noventera, porque pues obviamente que se siguió manteniendo un poco. En cuanto al tallaje, ok, vamos a hablar de tallas. Yo normalmente recomiendo en esta horma o en este fit o en esta silueta, yo normalmente recomiendo que bajen media talla, pero si tienes la oportunidad, si estás interesado en este par, tienes la oportunidad de probártelo, pruébatelo mejor, porque estamos acostumbrados a lo más cómodo que se puede el calzado, y es lo más lógico, ¿no? Pero este material da de sí, entonces sí te recomiendo que aunque lo sientas justo, úsalo media talla más para que no lo frisees tanto de aquí. Ya ven que es lo que normalmente le da en la madre del Air Force One, las arrugas, aunque en esta ocasión el cuero es un cuero muy superior, entonces tardar más en que se te hagan las arrugas. Cosas que nos gustaron de este par: vamos a encontrar un cepillito con la palabra 1982, y no es un cepillo de dientes, es un cepillo de cerdas suaves para que puedas tú sacudir o limpiar tu par, y eso la verdad es un detallazo para mí, por eso es que les digo que vale la pena, y por el costo de retail también lo vale. Todo el interior viene en blanco con este mesh, la plantilla viene en este mismo tono rojo universitario con el branding de Nike Air ahí. Como te digo, Air por todos lados, para que no se te olvide que aquí tenemos una unidad de aire. Últimamente Nike está manufacturando sus pares en China, algunos en Vietnam y otros en Indonesia. Últimamente ya no he visto pares en Vietnam y en Indonesia, pero yo lo que sí he notado es que cuando vienen de Vietnam traen mejor hechura, y desde que lo vemos aquí en las puntadas de las costuras podemos ver que es un par de calidad. Yo sí te lo recomiendo si andas pensando en comprar un Air Force One. Yo te recomiendo que trates de ir por este. Obvio, no a todos les va a gustar el tema del swoosh corto. Si tienes esta silueta, obviamente me gustaría que me dejaras en tus comentarios cómo ha envejecido. Este par se ve que es de los que va a envejecer muy bonito, que los años le van a ir asentando mejor. Y bueno, canales, muchísimas gracias por ver este video. Por aquí te voy a dejar 2 videos más para que te entretengas, y nos vemos en un próximo video. Bye.